Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos que nos acompañan. Otra vez, otro domingo para compartir este momento en el que meditamos en las Escrituras, en la palabra del Señor, y podemos ser edificados, podemos ser animados o incluso exhortados si es necesario. Así que queremos darles a todos la bienvenida en esta mañana. Y en mi experiencia, tanto en los Estados Unidos como aquí en Canadá, veo que la realidad del inmigrante y sus experiencias son similares, debido a la difícil situación en muchos países de América Latina y en otros continentes. Personas muy preparadas intelectualmente tienen que salir junto a sus familias en búsqueda de un mejor futuro para ellos. Por esta razón, aunque son trabajos honestos, no es difícil encontrar todo tipo de profesionales haciendo aseo en un centro comercial, lavando platos en un restaurante, trabajando de meseros, como albañiles, como pintores, etcétera, etcétera, por solo mencionar unos pocos casos. Cuando la necesidad nos aprieta y tenemos bocas que alimentar y una familia que sostener, no nos podemos volver muy exigentes y hay que trabajar en lo que salga. Y casi que como por arte de magia, de la noche a la mañana nos hemos vuelto expertos en toda clase de trabajos. Porque cuando vamos a aplicar a los trabajos, no hay trabajo que no sepamos hacer. Entonces, el inmigrante cuando llega al país donde se quiere establecer, está dispuesto a realizar cualquier trabajo, sin importar cuál sea la profesión o oficio que tenía en su país. No importa, hay que tomar lo que salga. Pero a medida que se establece en su nuevo país, poco a poco se va volviendo más selectivo a la hora de hacer un trabajo. Ya no tiene la misma urgencia como cuando llegó y por eso ahora está menos dispuesto quizás a realizar aquellos trabajos que hizo al principio. Y esto demuestra que el inmigrante ya ha ido progresando y se acomoda cada vez más. Y no quiero que me entiendan mal, no hay nada de malo en que el inmigrante progrese, que se puede trabajar incluso en su carrera mucho mejor, que se acomode, no hay nada de malo en ello. Esto es un motivo de satisfacción y alegría, pero hay un pero ahí. Si empieza a asumir esta misma condición de comodidad en su vida espiritual, entonces sí tendrá problema y ya van a darse cuenta por qué les estoy diciendo esto. Pensando en esta realidad del inmigrante por la que todos hemos pasado, incluido yo, me pareció que había una gran similitud de cómo el cristiano entiende la fe y cómo la vive. Cuando Cristo llega a nuestras vidas, en el principio nos encontramos en lo que la Biblia llama el primer amor. Y entonces, por amor a Cristo, hacemos muchas cosas. Venimos temprano a la iglesia, colaboramos con cualquier cosa que necesite, barrer, trapear, lo que sea. Y aportamos también generosamente para el ministerio de la iglesia, estamos más abiertos. Nos quedamos hasta tarde en la iglesia por lo que hay que hacer, porque nos gusta quedarnos con la gente. En otras palabras, estamos dispuestos a hacer de todo, como cuando llegamos a este país, porque nada, como decimos nosotros los colombianos, nada nos queda grande. Pero al igual que pasa con el inmigrante, cuando el cristiano se acomoda, también lo hace poco a poco. Y ya no está tan interesado o dispuesto a hacer lo que antes hacía con gran gozo y disponibilidad. Ahora le cuesta más trabajo venir a la iglesia, llegar temprano. Ahora, en su caso, el apoyo que brindaba en diferentes áreas se va desvaneciendo con el tiempo. Y quizás sea porque se considera más maduro y no ve que aquellas cosas quizás estén a la altura de una persona madura como él. Eso de estar dispuestos a todo, como fue en el principio, se lo dejamos a los hermanos novatos. Porque nosotros ya somos más antiguos en la iglesia. Y como dicen aquí, ya tenemos seniority. En el pasaje que veremos hoy encontraremos algo interesante. O mejor dicho, dos cosas bien interesantes. Por un lado, que los discípulos, a pesar de llevar tiempo con Jesús, seguían sin comprender a cabalidad el conocimiento espiritual que Jesús les impartía día a día.
Y por el otro lado, que esta es la parte que se relaciona más con la introducción que acabo de hacer, encontramos a Tomás, que nos muestra a un discípulo dispuesto a todo con tal de seguir a Cristo, incluso si esto significaba morir. Así que en esta mañana los quiero invitar para que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan y vamos a retomar precisamente donde dejamos la semana pasada, versos 11 al 16, ¿cierto? Y vamos a ver estos dos aspectos maravillosos que encontramos en este breve pasaje, que primero, los discípulos seguían o siguen sin entender a Jesús. Y el segundo punto, el discípulo de Jesús debe estar dispuesto a todo. Así que, empecemos con el verso 11. Dice, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Mire esta circunstancia. Entonces aquí encontramos el primer punto, o la primera parte, o el primer tema de nuestro sermón en esta mañana. Los discípulos siguen sin entender a Jesús. Con la forma que ya es característica o acostumbrada en el Evangelio de Juan, Jesús dice algo espiritual y los discípulos lo entienden de manera material o carnal. Igual hacemos nosotros, así que no seamos muy ásperos con ellos porque nosotros hacemos exactamente lo mismo. Jesús retoma el asunto de Lázaro y afirma que él ya está dormido y que él se dirige ahora a despertarlo. Obviamente Jesús está hablando ¿de qué? De que Lázaro ya había muerto y que él se dirigía a realizar algo maravilloso. Los discípulos no entendieron lo que Jesús les estaba diciendo con que Lázaro estaba dormido y él iba a despertarlo. No lo entendieron. Simplemente pensaron que era eso. Lo entendieron en su sentido más llano. Que Lázaro se estaba recuperando de su enfermedad y que, por lo tanto, una buena señal de eso es que ahora podía dormir o que se estaba quedando dormido, ¿cierto? ¿Y por qué ellos entendieron eso? Esa manera. Porque era muy común, y es muy común en el Nuevo Testamento, encontrar precisamente esta expresión de dormir en lugar de morir. Y estos son algunos ejemplos, no se los voy a leer, pero se los voy a mencionar y en este momento le deben aparecer en su pantalla para que usted los apunte y después los consulte y se va a dar cuenta de qué estamos hablando. Mateo, capítulo 9, 24. Es la historia de la hija de Jairo, que Jesús dice que duerme, pero que él la va a ir a levantar. Todos sabemos que había muerto. Hechos 7:60. Esto se da en el contexto del martirio de Esteban. Lo están apedreando y dice que después de esto durmió. Obviamente no se quedó dormido, se murió. Y otro pasaje es Primera de Tesalonicenses 4:14. Dice allí el apóstol Pablo que los que durmieron en el Señor, vendrán a ser levantados. Entonces, obviamente estamos hablando de que esta es una figura de una manera de expresar Jesús, que estas personas habían muerto. Así que los discípulos de Jesús seguían sin entender qué era lo que el Señor exactamente les quería decir. Y yo me imagino, esto es una imaginación mía y creo que cualquiera de nosotros podría coincidir con lo mismo si no supiéramos el resto de la historia. Si Lázaro dormía, ¿para qué necesitaba Jesús ir a verlo? ¿Acaso las hermanas no podían despertarlo? No se necesitaba un viaje de casi 2 días para ir a despertarlo, ¿cierto? Y la otra pregunta que a mí me surge es, ¿para qué exponerse a morir sin necesidad regresando a Judea, donde a Jesús lo estaban buscando para matarlo allí precisamente? ¿Para qué regresar allí para solo despertar a Lázaro? Los discípulos estaban temerosos de regresar a Judea porque allí los líderes religiosos los estaban buscando para matar a Jesús y muy seguramente, como lo vimos la semana pasada, ellos también, por ser sus seguidores, tenían ese temor, ¿cierto? Así que para los discípulos todo este viaje
Desde esa perspectiva, era innecesario, era una pérdida de tiempo. ¿Sí? Y además, sí resultaba bastante peligroso, bastante riesgoso ese viaje de regreso a Judea. Por eso, a esta altura fue necesario que Jesús les hablara de manera más directa y de una manera a la misma vez sencilla. ¿Por qué? También es importante resaltar que nosotros, al igual que los discípulos, muchas veces tenemos dificultad para entender lo que Jesús nos dice. ¿Por qué? Porque tenemos la misma actitud de los discípulos. Cuando la Biblia nos habla, nosotros inmediatamente lo relacionamos con el tema más superficial, lo más liviano posible. Cuando Jesús nos habla por medio de las Escrituras, nosotros nos fijamos en la realidad material en que vivimos y nos rodea. No estamos pensando en la realidad espiritual. Aunque Jesús usa términos comunes siempre, mi hermano. Y esto quiero que, si se le puede grabar a la hora de usted escudriñar las Escrituras, siempre debemos buscar el significado espiritual más profundo. No nos quedemos detrás simplemente al principio, como quien abre un libro, lo ojea y dice, ya entendí. No, tenemos que pasar tiempo con las Escrituras. Tenemos que dedicarle tiempo para poder sacar el fruto de ellas. Solo el que va al fondo saca las cosas preciosas que la Biblia tiene. Obvio, con la ayuda del Espíritu Santo. Es por eso que para nosotros es una necesidad. Si queremos entender las Escrituras, porque es muy común, mis hermanos, que las personas se acerquen a uno como pastor y le digan, pastor, pero yo leí aquí y no entiendo. O entiendo esto. Y siempre vamos a parar con lo más superficial. No. A medida que crecemos y maduramos espiritualmente, tenemos que ir más al fondo. Porque allí yace la verdadera enseñanza espiritual. La verdad espiritual que Dios nos quiere comunicar. ¿Sí? Solo de esta manera podemos crecer y madurar. Cuando le dedicamos tiempo a las Escrituras. Déjenme ponerles un ejemplo rápidamente, para que veamos que nosotros entendemos eso, pero no lo aplicamos con las Escrituras. Usted toma un libro de cómo aprender a volar aviones. Vamos a ser piloto. ¿Usted piensa que con una ojeadita ya está listo para ir a volar en un avión? ¿Usted cree eso? ¿Cierto que no? Usted sabe que necesita ¿qué? Leer mucho y pasar mucho tiempo en el salón de clase, pasar exámenes y luego ir a la práctica. Pues en la vida espiritual no es diferente. Para que usted y yo saquemos las joyas preciosas que son para nosotros, hay que profundizar, hay que pasar tiempo allí. Por eso, en esa medida en que nosotros maduramos, podemos crecer también espiritualmente y nuestras dudas o malas interpretaciones van a ser menos frecuentes. Nadie nos podrá engañar tampoco. Los discípulos todavía no alcanzaban a imaginarse qué era lo que Jesús se proponía hacer con esa ida a ver a Lázaro si Lázaro estaba durmiendo. Aquí hay otra gran enseñanza y quiero que me preste atención en esta mañana. Lo que le acabo de decir, hay que profundizar en las Escrituras para poder entender a Jesús. Pero aquí hay otra enseñanza. Que los que hemos creído en Cristo, cuando morimos, es semejante a quedarse dormido. Porque quien duerme podrá ser despertado. Esa es la analogía que Jesús está queriendo usar aquí. Esta forma de hablar de Jesús nos debe llenar de paz y alegría. Que ante los ojos de Dios, cuando uno de sus hijos amados muere, en realidad solo está dormido. Y Él vendrá para despertarle. Lo interesante es que en este texto hay una palabra que se puede utilizar, que es como sinónimo de salvarle. No solo despertarle, sino de salvarle. Se pondrá bien, vendré a salvarlo. Así que como en este caso, Jesús, para Jesús, Lázaro estaba simplemente ¿qué? Dormido.
Y él tenía toda la autoridad y el poder para despertarlo, es decir, para volverlo a la vida. Así que los discípulos tendrían una de sus más grandes lecciones espirituales. Por eso había sido necesario que Jesús, ¿qué? Se tardara 2 días. Lázaro dormía, murió. Y Jesús le despertaría, resucitaría. Esas son las 2 palabras que Jesús está diciendo en término figurado. Los discípulos entenderían lo que el Señor se proponía hacer y de esta manera su fe maduraría y aumentaría. Esa es la misma enseñanza para usted y para mí. Así que vamos a la siguiente parte del verso. Verso 14. Entonces Jesús les dijo claramente, le tocó hablar claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que moramos con él. De aquí el tema y la introducción que hice. El discípulo de Jesús debe estar decidido a todo, dispuesto a todo. Como los discípulos no entendieron lo que Jesús les estaba diciendo de forma figurada, fue necesario que el Señor les dijera claramente que Lázaro había muerto. Muchachos, ustedes no me entienden que le estoy diciendo que murió. A este punto, los discípulos debieron quedar totalmente perplejos de lo que Jesús les acababa de decir. ¿Cómo así que murió? Pero no salían de su asombro cuando Jesús le añade otro elemento más a esta historia. ¿Cuál es ese elemento que me gustaría que usted señalara en su Biblia? Dice Jesús, me alegro por vosotros de no haber estado allí. Pero un momento, nos acaba de decir que Lázaro murió y enseguida nos dice que se alegra de no haber estado allí. No, yo creo que no es muy difícil imaginarnos lo que los discípulos sintieron aquel día. Para usted y para mí, si lo leemos en ese contexto, buscamos un poquito, sería de qué está hablando Jesús. Lázaro estaba muerto y Jesús se alegraba de que ellos no estuvieran allí. ¿Acaso Jesús no decía que amaba a esta familia? Cuando nosotros pasamos por una circunstancia similar a esta y uno de nuestros seres amados muere, una de las primeras cosas que todos nosotros queremos hacer es estar allí. Y si fue causa de una enfermedad prolongada, nosotros queremos ir antes. Y Jesús dice, no, me alegro de que ustedes no hubieran estado allí. Es decir, que no hubiéramos estado allí. ¿Por qué no estar en la hora más difícil de Lázaro y sus hermanas allí para acompañarlas y consolarlas? Pareciera por un instante que Jesús es una persona sin sentimientos o está diciendo cosas que no tienen ningún sentido. Pero inmediatamente Jesús les da la razón espiritual de por qué era necesario que Él se quedara 2 días más hasta que Lázaro muriera y de por qué se alegraba que ellos no estuvieran ahí. La siguiente parte del verso dice, para que creáis. La palabra que Jesús usa aquí es pisteu. Y pisteu se traduce en la Biblia como creer o como tener fe. Son sinónimas y siempre están hablando de poner la fe para salvación en Cristo. Es como lo utilizan los escritores del Nuevo Testamento. Es la fe que nos salva, es la fe en Cristo. Y Jesús utiliza aquella difícil situación para que los discípulos, Marta, María y otros que allí se encontraban, pudieran ¿qué? Creer, crecer en fe, madurar en esa fe. ¿Pero fe en qué? En Cristo, por lo que iba a hacer. De igual manera, este hecho portentoso, esta séptima señal, como ya les he mencionado en el Evangelio de Juan, hay 7 señales que Jesús hizo, cada una para confirmar que Él era el Mesías. Esta es la séptima de ellas.
de igual manera serviría para mostrarle a los religiosos que Él era el verdadero enviado de Dios. Porque nadie que no fuera enviado por Dios, que Dios no estuviera con él, podría hacer lo que Jesús estaba a punto de hacer. Así que la muerte de Lázaro sería como Jesús había dicho, que lo vimos hace un par de semanas. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Ahora todo tiene sentido. Ahora todo empieza, como ese rompecabezas, a poner cada pieza en su lugar. Pero lejos estaban los discípulos, María, Marta, de entender que esta triste situación sería una oportunidad perfecta para que Jesús mostrara todo su poder, toda su gloria para beneficio de la fe de ellos. Por eso era necesario, por eso Jesús se alegraba. Él no se alegraba de que Lázaro se hubiera muerto. Él no se alegraba de que Marta y María estuvieran sufriendo. Él no se alegraba de que los discípulos estuvieran teniendo temor de ir a morir a Judea. No, Él se alegraba de que no estuvieron allí porque su fe iba a salir beneficiada. Así que la lección para nosotros aquí es que cuando pasamos por diversas pruebas y dificultades, será necesario esperar y estar atento a lo que Dios irá a hacer. Algunas de estas adversidades no tendrán sentido en esta tierra. Créame, usted y yo tenemos esa experiencia. Hemos pasado por circunstancias que puede que hayan pasado muchos años y aún no tienen sentido. Nos hemos consolado y nos hemos conformado. Para mí, y lo digo de manera natural, para mí, la muerte de mi hermano hace año y medio todavía no tiene una explicación lógica en mi mente. No la tiene. No la tiene. Pero yo tengo la convicción, según lo que la Biblia me dice, que Dios tiene un propósito en cada circunstancia. Para mí me queda como ser mortal difícil entenderlo. Pero un día, cuando ya finalmente a mí me toque dormir, me veré cara a cara con el Señor y allí ese día le daré gloria por lo que hizo con mi hermano. Aunque en este momento estemos derramando lágrimas. Cuando pasamos por esas diversas pruebas y por algunas de estas adversidades, no tendrán sentido. No por lo menos en esta tierra. Pero cuando volvamos a Jesús, finalmente entenderemos porque el Señor así lo quiso. Y lo único que en ese momento sucederá es que podremos darle gloria, la gloria al Señor, que Él se merece por lo que hizo. Pero esta no es la única lección maravillosa que podremos sacar de esta historia. De aquí el título del sermón y de aquí el argumento de la introducción, que es lo que quería resaltar hacia el final de los versos. Cuando Jesús le dice a los discípulos que lo acompañen, ellos estaban temerosos de aquel viaje de regreso a Judea, porque ellos sabían cómo habían salido la última vez. Han tenido que salir a prisa porque los religiosos estaban buscando para matar a Jesús y muy seguramente a ellos. No se les había olvidado. Ellos sabían que este viaje a Judea podría costarles la vida. Y según Juan, el primero en manifestar su deseo de seguir a Jesús sin importar que esto le costara la vida fue Tomás. La Biblia lo identifica por su nombre en hebreo, que es Tomás, y Dídimo por su nombre en griego. Pareciera como si nos pudiéramos imaginar por un momento la forma como habla Tomás aquí, que los demás discípulos estuvieran como todavía pensando, yo por allá no voy, yo no creo que nos convenga. No es sano, no es saludable. Aquí estamos lo más de bien. Y si Lázaro está dormido, pues allá que lo despierten las hermanas. Ellos sabían que seguir a Jesús era una muerte segura. Ninguno quería, como nosotros tampoco queremos, ser vecinos o hacerle compañía a Lázaro. Ellos no estaban pensando en ser los próximos. No. Mire lo que... Quizás por eso fue que Tomás dio un paso al frente y dijo lo siguiente: vamos,
¿Sí ve? Él le está diciendo a los otros discípulos, vamos, también nosotros. Habló en plural. Él no dijo como Pedro, yo, Señor, no te negaré. No, él dijo, vamos, nosotros también vamos a ir. ¿Para qué? Mire la idea que tenía Tomás. Ya sabía que lo esperaba, ¿qué? Para que muramos con él. Es decir, matan a Jesús, nos matan a nosotros. Tomás no entendía toda la situación. Recuerde que más adelante, al final del tiempo, Tomás es uno de esos apóstoles a los que si no veía no creía. Pero por lo menos aquí parece que estaba en su etapa primera, así que estaba enamorado de Jesús en ese primer amor y podía hacer lo que quisiera. Tomás no entendía todo lo que Jesús les estaba diciendo, ni tampoco estaba seguro de qué era lo que iba a pasar. Pero que hay que alabarle o señalarle o exaltarle a Tomás, aún así que hizo, dio el paso al frente y animó a los demás a seguir a Cristo. Aquí viene la aplicación para nosotros de todo este sermón. Un verdadero discípulo es aquel que está dispuesto a seguir a Cristo, aunque esto le cueste la vida. Debe estar dispuesto a todo. Muchos de nosotros, y hablo en plural, hoy no estamos ni siquiera dispuestos a cruzar la calle por Cristo. Mire, es más, mi hermano, a veces no estamos dispuestos a cruzar el pasillo que hay en nuestras iglesias para ir y pedirle perdón al hermano que ofendimos. Algunos de nosotros no estamos dispuestos a seguir a Cristo tan de cerca como lo hicimos antes, porque ahora tenemos la vista o la mirada puesta en las cosas de este mundo. Ahora tengo una camioneta, ahora tengo una casa. Cuando llegué no tenía nada de eso y el primer trabajo que me ofrecieron lo tomé. Hoy como ya hablo el idioma. Como discípulos de Jesús, como discípulos de Cristo, solo una fe madura. ¿Cuál es la relación con el primer punto? Que esa fe madura se logra buscando en las Escrituras y cuando Dios nos habla y entendemos las verdades profundas del Evangelio. La fe madura nos permitirá seguir a Jesús, aunque esto nos cueste la vida. Y de por cierto nos cuesta la vida, porque es morir al yo. ¿Sí? Nosotros debemos estar dispuestos a todo. ¿Por qué? Porque Jesús nos dio ejemplo hasta dónde Él llegó y lo que estuvo dispuesto a hacer por amor a usted y a mí. Por amor a nosotros. Jesús llegó hasta la muerte, una muerte cruel en la cruz. Para Jesús, su amigo Lázaro, al que tanto amaba, solo estaba durmiendo. Y por eso deliberadamente, como vimos la semana pasada, se tardó el tiempo suficiente, 2 días. Él iba a despertarlo para la gloria de Dios y para que la fe de sus discípulos creciera aún más. Por eso era que se alegraba. Cuando a nosotros nos llegue el tiempo de dormir, estaremos en paz y seguros porque nuestro amante Salvador vendrá a despertarnos, porque Él lo prometió. Podremos decir entonces, como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios, el capítulo 15, los versos 54 y 55. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que dice, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Nuestra fe será puesta a prueba. Y al igual que Tomás, nosotros debemos estar dispuestos a todo, por amor al Señor. Incluso si nos toca dormir por Cristo. Y usted sabe a qué me refiero. Debemos saber que si dormimos, siguiendo a Cristo, Él mismo vendrá a despertarnos cuando sea el tiempo. El que por amor su vida dio en la cruz por ti y por mí, no tardará en venir en nuestra ayuda. Pero mientras viene, usted y yo como sus discípulos debemos estar dispuestos a todo
por amor a Él. Por eso cualquier cosa que usted y yo hagamos en la iglesia o en la vida, lo hacemos para Él. No es para el pastor, no es para los líderes, es para Dios. A esta altura solo me queda preguntar a todos, hermanos y amigos, ¿hasta dónde estás tú dispuesto a llegar por amor a Cristo? Jesús está tan cerca de ti que no tendrás que ir muy lejos. Solo necesitas abrirle tu corazón, reconocer tu pecado y aceptar a Cristo como tu Salvador. El Espíritu Santo te ayudará en todo este proceso. Y entonces, cuando finalmente duermas, Él, Jesús, vendrá para despertarte. Ahí donde está, lo quiero invitar para que tome un momento, incline su rostro y oremos. Amado Padre Celestial, queremos agradecerte en esta mañana por el don inefable de la vida eterna que por medio de Cristo nos concedes a todos los que le recibimos como nuestro Señor y Salvador. Perdónanos, porque muchas veces nos hablas y nosotros seguimos sin entender claramente el mensaje espiritual que nos quieres dar. También te pedimos perdón porque a medida que pasan los años, como que se nos va olvidando que como discípulos de Jesús debemos siempre estar dispuestos a todo lo que tú quieras que nosotros hagamos, aun si esto significa dar la vida. De todos modos, un día dormiremos y podemos estar seguros que tú, Jesús, con el poder que obra en ti por medio del Espíritu Santo, vendrás a despertarnos para ya nunca más volver a dormir. Mis hermanos y mis amigos que nos escuchan, que el Señor les bendiga. Y recuerda que un verdadero discípulo de Jesús está dispuesto a todo. Feliz semana, el Señor les bendiga.